programa con el que pretendemos colocar voces que no están siempre en nuestro radar y colocar también temas que son fundamentales para todo el trabajo que hacemos en las organizaciones y para estar a tono pues con los cambios en el mundo. Entonces, sin más, bienvenidas, bienvenidos, y les dejo a mi colega Carla Bojorge. También ella va a estar leyendo, va a presentar a Andrés y también va a leer después sus preguntas que ustedes pueden ir mandando. Ella va a ir anotando y pasando las preguntas a Andrés para que tengamos una oportunidad de hacer un intercambio. Muchas gracias. Carlita. Gracias Vilma y bienvenido Andrés y bienvenidas a todas las colegas que nos están escribiendo. Tenemos gente prácticamente de varios departamentos de Nicaragua. Sabemos que el contexto del huracán en que estamos pues está afectando a varios países de la región centroamericana. Y muchas gracias porque también estamos muy conscientes de que están sin luz en muchos de estos territorios de las que estamos aquí presentes, sin agua y con muchos daños también físicos y emocionales. Y gracias pues por estar aquí presentes, aún en medio de toda esta situación que estamos viviendo adversa por estos fenómenos naturales. Pues Andrés, también muchas gracias Andrés por estar aquí presente con nosotras. Andrés también es un colega desde hace mucho tiempo también que tenemos de conocerlo. Andrés es un profesor emérito de ciencias políticas, actualmente vive en Canadá y trabaja en Canadá, en la Universidad de Western, en Canadá. Ha estado también trabajando en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Desarrollo CID en Canadá, en donde se desempeñó como coordinador de un programa multinacional sobre participación y políticas públicas. Es nicaragüense. Andrés ha estado participando también en múltiples actividades en docencia e investigación académica y ha publicado diversos libros sobre democracia, la relación entre política y religión y el Estado. Así que bienvenido Andrés por darnos también este espacio, por darnos muchos de los aportes que tenés acá, muchos conocimientos y experiencias que también vamos a disfrutar en este momento con vos. Y para todas las que tengan muchas sugerencias, recomendaciones, preguntas, dudas, inquietudes, felicitaciones, pues lo vamos a poder ir haciendo por el chat. Y yo les voy a ir, vamos a hacerlo una vez que Andrés termine su ponencia. Vamos a tener un tiempo ahorita donde Andrés nos compartirá esas reflexiones y esas experiencias alrededor de la laicidad. Vamos a tener después un momento para preguntas y respuestas. Y lo vamos a hacer por bloques. En dependencia de la cantidad de preguntas, pues lo vamos a dividir en bloques. Entonces ahí, pues, bienvenido Andrés y bienvenidas a todas y a todos. Gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Me hubiese gustado estar con ustedes personalmente, pero por la distancia y la pandemia, pues lo tenemos que hacer de esta manera. Así que vamos a tratar de hacer el mejor uso posible de esta tecnología. Y bueno, es un comienzo nada más, es el inicio de una conversación que espero sigamos haciéndola, desarrollándola en el futuro. Yo quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones. Vamos a hablar de democracia y de laicidad y lo vamos a hacer concentrándonos en la dimensión cultural de estos dos conceptos, es decir, no vamos a hablar mucho de la dimensión formal y legal de la democracia y ni de la laicidad. No vamos a hablar de tal manera de separación de iglesia y Estado y tampoco vamos a hablar de las normas legales formales que regulan los procesos electorales en nuestras sociedades. Estas dimensiones formales, las que estamos excluyendo parcialmente en esta presentación, son muy importantes, Pero vamos a hacer énfasis en lo cultural porque ni la democracia son simplemente elecciones, ni la laicidad es meramente un arreglo formal, legal, institucional. Tanto la laicidad como la democracia son fundamentalmente
fenómenos culturales, con expresiones institucionales, con expresiones legales, pero fundamentalmente son, así fueron, así se desarrollaron históricamente la idea de la laicidad y la democracia. Son estas dos ideas, tienen una base cultural, son esencialmente fenómenos culturales. La pregunta que tenemos frente a nosotros es: ¿necesita la democracia de una cultura política laica? ¿Es necesaria la cultura, contar con una cultura política laica para vivir en democracia, para tener un sistema democrático efectivo? Mi respuesta es sí. Y voy a explicar por qué. Pero mi respuesta es sí. La democracia necesita de una cultura política laica para existir, para desarrollarse y para consolidarse. No podemos aspirar a una democracia si al mismo tiempo no hacemos un esfuerzo por desarrollar una cultura política laica. Hablo de una cultura política laica para hacer referencia a un sistema de valores y una práctica discursiva que hacen posible el mantenimiento y el desarrollo de un espacio secular dentro del que la ciudadanía puede participar libremente en las decisiones que la afectan. Esa definición se las envié por el chat, porque vamos a necesitar repetirla y aclararla. Repito, hablo de una cultura política laica, la que necesitamos si queremos democracia, para hacer referencia a un sistema de valores y a una práctica discursiva que hagan posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que la ciudadanía pueda participar libremente en las decisiones que la afectan. El concepto de práctica discursiva, que es uno de los conceptos que aparece dentro de la definición que les envié por el chat. El concepto de práctica discursiva hace referencia a las reglas implícitas y explícitas que norman la forma en que se comunican los miembros de una sociedad. Hay reglas que definen la manera como nos comunicamos. Eso es una práctica discursiva. Yo no puedo hablar en esta presentación de la manera como hablaría, por ejemplo, si estuviera en un bar, ¿verdad? Y no puedo usar con ustedes en esta presentación las palabras que yo uso cuando rezo. Y yo rezo a mi manera, eso lo podemos hablar en otro momento, pero no puedo usar esas palabras para comunicarme con ustedes en una conversación sobre la democracia. La democracia necesita de una práctica discursiva secular y necesita también de un espacio secular. La palabra secular proviene del latín y hace referencia a lo mundano, en este caso a lo mundano. Entonces, hablo de lo mundano como algo separado de lo sagrado, de lo divino, que es el espacio en el que pensamos a la idea de Dios y rezamos a Dios, etc. Y ya que estamos definiendo conceptos, desagreguemos la definición de cultura política que antes mencionamos y que tienen ustedes en el chat. Para eso hablemos primero qué significa el concepto cultura. El concepto cultura. En términos sencillos podemos hablar de cultura como un sistema de significados y subjetividades que orientan la conducta de los miembros de una sociedad. Hablo pues de principios, valores, normas que definen la manera como actuamos. ¿Por qué los nicas somos más extrovertidos que los guatemaltecos, por ejemplo? Eso tiene que ver mucho con la cultura guatemalteca y con la cultura que hemos desarrollado en Nicaragua. ¿Por qué los alemanes son más compuestos y estirados que los colombianos o los venezolanos? Pues para contestar esa pregunta tendríamos que hacer referencia al sistema de significados y subjetividades que orientan la conducta de ambas nacionalidades. Eso es cultura.
Cuando hablamos de cultura política, simplemente focalizamos la definición de cultura y la orientamos hacia lo político. Entonces, ¿qué significa cultura política? Una cultura política es un sistema de significados y subjetividades que orientan el comportamiento político de los miembros de una sociedad, es decir, el comportamiento de los miembros de una sociedad con relación al poder, a su organización, a su distribución, etc. Nuestras actitudes, la de los centroamericanos, nuestras actitudes frente al poder son diferentes a las actitudes de los noruegos frente al poder. Tenemos visiones diferentes de lo que es la corrupción. Por otro lado, los noruegos se manejan con mucha libertad frente a los que los gobiernan. Nosotros, por buenas razones, muchas veces les tememos, ¿verdad? Aclarados estos conceptos, repitamos la premisa sobre la que se sostiene mi presentación. He dicho que la democracia necesita de una cultura política laica, es decir, necesita de un sistema de valores y una práctica discursiva que haga posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que la ciudadanía pueda participar libremente en las decisiones que afectan sus vidas. Ahora bien, contamos los centroamericanos, los nicaragüenses, con este tipo de cultura política. ¿Es nuestra cultura política laica? Mi respuesta es no, no la es. No contamos con un sistema de valores laicos y tampoco contamos con una práctica discursiva que haga posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que nosotros podamos participar libremente en las decisiones que nos afectan. La política en nuestras sociedades, en otras palabras, no opera dentro de un espacio secular independiente de lo sagrado. Lo secular y lo sagrado en nuestras sociedades se mezclan. Nuestra práctica política mezcla lo secular y lo sagrado. No solo se mezclan lo secular y lo sagrado, yo me atrevería a decir que nuestra cultura política es esencialmente religiosa y más concretamente providencialista. Y esto es un problema. Lo político en nuestras sociedades, me atrevería también yo a decir, es como una nata frágil que se mueve con mucha dificultad sobre un mar agitado de religiosidad providencialista. Si uno rasca la nata, esa natita política, esa nata que llamamos la política, la cultura política nuestra, si uno la hinca, la perfora con un alfiler, se va a dar cuenta que debajo de ella se agita un océano de religiosidad providencialista. De esto podemos hablar más tarde. Hablo de providencialismo para hacer referencia a una visión de la historia como un proceso que lo controla Dios hasta en sus más mínimos detalles. Esto se expresa en nuestra práctica discursiva, en nuestras prácticas discursivas. Cuando hablamos de Dios primero, si Dios lo quiere, lo que Dios quiera, que se haga la voluntad de Dios, esas expresiones son representaciones de un pensamiento religioso providencialista. Y estas expresiones las usamos en la política. Y si no, pensemos en el presidente Yamatei en Guatemala, que termina sus alocuciones diciendo siempre Dios bendiga a Guatemala. O pensemos en un presidente como Bukele, quien recordarán ustedes en febrero pasado decidió no disolver la Asamblea Nacional porque dice él, y esto es citado, Dios le pidió paciencia. Dios le dijo, no desarmes la Asamblea, no la desarmes porque los votantes se van a encargar de resolver tu problema con los diputados que no querés. Entonces, ahí ya la práctica discursiva religiosa forma parte de la práctica discursiva política y ahí tenemos un problema por razones que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, una cultura política religiosa providencialista y un discurso político impregnado de religiosidad son incompatibles con la idea de la democracia. ¿Por qué? Al menos por dos razones.
En primer lugar, porque la democracia se alimenta de una fe secular en la capacidad de los seres humanos para moldear y controlar su destino. Eso es la democracia, la expresión de una capacidad de la gente, de una ciudadanía organizada para controlar su destino. Y es imposible desarrollar la convicción de que nosotros estamos a cargo de nuestro destino y creer al mismo tiempo que Dios lo decide todo, como lo muestran repetidamente las encuestas que se han realizado en nuestros países. Cuando le preguntamos a la gente quién mueve la historia, la mayoría dice Dios está a cargo de eso. Es imposible, digo yo, tener democracia que está basada en la, decíamos antes, en la expresión de una capacidad, de una confianza en nuestra capacidad para hacer historia y pensar que no, la historia yo no la muevo, la historia la mueve Dios. Yo tengo muchos problemas con los estadounidenses, pero tengo mucha admiración por la capacidad intelectual, no necesariamente moral, de los padres fundadores, lo que se conocen como los padres fundadores de ese país. Ellos, al inicio del preámbulo de su constitución, incluyeron una frase que es, lo voy a decir en inglés, dice, "We the people", nosotros el pueblo. Así empieza la constitución, nosotros el pueblo. Esa expresión, nosotros el pueblo, en el preámbulo de la Constitución americana, simboliza el triunfo de la razón que antes que en los Estados Unidos se hizo evidente en Europa. La historiografía identifica el siglo XVIII europeo como el siglo de la Ilustración, el siglo en el que se consolida la idea de que la política debe operar dentro de un espacio secular independiente del espacio religioso dentro del cual ubicamos a Dios. ¿Verdad? El siglo de la razón reacomoda el imaginario social y establece que la política se va a manejar dentro de un espacio secular. Eso en el siglo XVIII europeo e incluso antes, ya desde el Renacimiento, empezaban a surgir los gérmenes de esa idea. Ojo, que los promotores de esta separación, los pensadores más destacados de la Ilustración, eran personas religiosas, creyentes, cristianas. Esto es importante aclararlo porque la laicidad que se deriva del triunfo de la razón no implica increencia, no es una negación de Dios, es simplemente la ubicación de Dios fuera del espacio de lo político, de ese espacio secular del que hablábamos antes. ¿Por qué? Veamos cuál era el argumento de los pensadores principales de la Ilustración. Ellos decían que Dios había creado el universo, que había creado a la humanidad para que ella hiciese uso de la razón para descubrir las leyes que rigen la naturaleza y para construir las leyes que deberían normar la conducta social. Entonces ellos no se ven desplazando, matando a Dios, sino atendiendo al Dios que nos hizo a los seres humanos, para los creyentes, esto es así, hizo a los seres humanos con una capacidad para determinar su destino, para construir su destino. Eso es lo que se expresa en ese vocablo "we the people", que es la base cultural de la democracia. Sin esta idea, sin la convicción de que somos nosotros los responsables de la organización de nuestra vida social, la democracia, la idea de la democracia no pasa de ser una palabra, una consigna para plaza pública, una consigna para plaza pública. Desgraciadamente, así suena a veces en nuestras sociedades. Existe una segunda razón por la que una cultura política impregnada de religiosidad es incompatible con la democracia. Para hablar de esta segunda razón debemos definir lo que es la democracia. En los estudios,
en los trabajos de los estudiosos más serios de la historia de la democracia, de la idea de la democracia en el occidente, el concepto de democracia hace referencia a dos cosas. En primer lugar, hace referencia, y no hablo en un orden de importancia, en primer lugar hace referencia, decía, a la existencia de un mecanismo formal para la resolución de conflictos políticos. Las elecciones, por ejemplo, son un ejemplo de esto, los referéndums, los plebiscitos, son mecanismos formales para resolver conflictos políticos. Esto es una de las dimensiones de la democracia. La segunda dimensión, que a mi juicio y al juicio de muchos es la más importante, es la existencia de un consenso social mínimo, de un consenso social mínimo dentro del que operan los mecanismos formales para la resolución de conflictos políticos. Repito, el concepto de democracia no solo hace referencia a elecciones, a esos sistemas de resolución de conflictos formales, sino que también hace referencia a la existencia de un consenso social sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre cómo debe funcionar la sociedad. No debemos de pensar en este consenso social como algo que firmamos y decidimos hacer, aunque a veces la firma de algo tan formal como un acuerdo puede generar las condiciones para la construcción de un consenso social. Normalmente los consensos sociales se construyen a lo largo de muchos años. Cuando operan, cuando se institucionalizan, le dan marco a las elecciones. Por ejemplo, en un país como este donde yo estoy en este momento, donde no crecen los chilamates desafortunadamente, en un país como este hay un consenso, la democracia electoral canadiense opera dentro de un consenso social básico. Uno de los elementos, por ejemplo, de ese consenso social es el sistema de medicina socializado. Todo el mundo tiene acceso a la medicina, todo el mundo puede ir a un hospital y presentar su carta y ser atendido. Esa es parte ya fija del imaginario social de los canadienses. A ningún partido político se le ocurre poner sobre la mesa de las elecciones la decisión de tener o no tener un sistema de medicina socializado o un sistema de universidades públicas subsidiadas por el gobierno. Eso es parte de la forma en que funciona el sistema. Lo único que hacen las elecciones en este país es decidir quién y cómo se va a administrar el sistema, pero el sistema no está en juego. Comparen esto con las situaciones de nuestros países, donde no existe un consenso social básico sobre cómo organizar la sociedad. Vivimos en un conflicto permanente sobre cómo definir la forma en que se va a organizar la sociedad. Eso da lugar a expresiones bombásticas. Tuvimos un mandatario aquí que habló de su gobierno como el inicio de una nueva era. Eso de las nuevas eras es muy común en América Latina y simplemente refleja la ausencia de un consenso social estable y el deseo quizás de tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué no contamos con consensos sociales sólidos? ¿Por qué no contamos con consensos sociales sólidos? Preguntémonos, para entrarle a esa pregunta, hagamos otra. Preguntémonos, ¿cómo es que se construye un consenso social? Donde se ha construido un consenso social, ¿cómo lo hicieron? No hay recetas ni soluciones fáciles. Lo que podríamos hacer si tuviéramos el tiempo, que no tenemos, es estudiar la forma como lo hicieron otros. Si eso lo pudiéramos hacer, encontraríamos que el pensamiento crítico ha participado en la construcción de los consensos sociales que sostienen la democracia en Europa y también en alguna medida en países como Chile, países como Uruguay, países como Costa Rica. Pensamiento crítico y la existencia de una masa crítica capaz de difundir ese pensamiento.
son elementos básicos que podríamos encontrar en una revisión de la construcción de consensos sociales en otras sociedades. Veríamos cómo, y esto es lo que nos interesa, la construcción de la democracia se dio y de consensos sociales se dio hasta que la humanidad logró construir espacios seculares para la política. Veríamos entonces que la laicidad, en todos los casos de construcción efectiva de consensos sociales y de la democracia, la laicidad ha sido fundamental en esos procesos. Concentrémonos en eso. La construcción de un consenso democrático es, y es casi lógico decirlo, es el resultado del diálogo, o mejor dicho, de la interacción entre sectores y organizaciones sociales que representan diversos intereses y aspiraciones. Para que este diálogo o interacción tenga una orientación democrática, debe estar abierto al mayor número de participantes. Y para que este diálogo o interacción funcione con efectividad, los que participan en él deben hacer uso de prácticas discursivas laicas. Deben entrar a jugar la política con un pensamiento laico y con prácticas discursivas que no bloqueen la interacción entre los diferentes actores que representan esa diversidad de visiones y de intereses de las que hablábamos antes. Las posiciones religiosas son, cuando se insertan posiciones religiosas dentro del diálogo político, el diálogo político se bloquea. ¿Por qué? Porque Dios no es objeto de discusión, no está supuesto a ser objeto de discusión. Cuando una persona, en Nicaragua tenemos una persona que se llama Humberto Belli, cuando Humberto Belli escribe sus editoriales en la prensa y dice que el aborto debe ser eliminado en cualquier forma, porque Dios lo dice, la conversación sobre el aborto llegó hasta ahí. Es decir, la inclusión de Dios en el espacio de la política bloquea la necesaria interacción entre los actores que están tratando de definir la manera en que se va a organizar la sociedad. Resumamos entonces. ¿Necesita la democracia de una cultura política laica? Mi respuesta es sí, porque la democracia es algo más que elecciones, es algo más que la práctica electoral. La democracia es efectiva, dijimos, solamente cuando funciona dentro del marco de un consenso social. Y para construir este marco necesitamos, en primer lugar, luchar contra la visión providencialista de la historia que le asigna a Dios el papel de árbitro y supervisor de la vida social. Necesitamos luchar contra esta visión para generar confianza en nuestra capacidad para controlar nuestros destinos individual y social. Sin esta confianza, la democracia, como dijimos, no pasa de ser una palabra hueca, sin contenido real. Una consigna de plaza pública, dijimos antes. Segundo, necesitamos construir una cultura laica y una práctica discursiva laica que permita el diálogo y la interacción ciudadana sin que las visiones y el discurso religioso bloqueen el intercambio de ideas y de posiciones. Y voy a repetir, hablo de una cultura política laica como un sistema de valores y una práctica discursiva que haga posible el mantenimiento y desarrollo de un espacio secular dentro del que podamos interactuar e intercambiar opiniones libremente. Nada de esto significa, y ya lo dijimos antes, que las personas que participan en la política o que tratan de construir un consenso social o que participan en la actividad democrática deban ser ateos o agnósticos. No. Vuelvo a decir que los Voltaire y los Rousseau de este mundo, los responsables del triunfo de la razón que hicieron posible la construcción de consensos sociales y de la democracia, eran creyentes. Algunos, sus creencias no eran muy ortodoxas, pero en general eran creyentes, cristianos. O sea, no
hablar de laicidad, vale la pena repetirlo, no es hablar de ateísmo o de increencia. Lo único que hemos dicho es que en el juego político, si quiere ser democrático, debe darse dentro de un espacio secular con reglas que eliminen cualquier forma de fundamentalismo religioso y con un discurso que facilite el diálogo. Muchas gracias, Andrés. Por aquí nos están preguntando que dónde pueden encontrar tus libros. ¿Están en línea, en alguna biblioteca? ¿Dónde se pueden buscar? Yo ese libro lo doné al Instituto de Historia de la UCA en Nicaragua. Fíjense que alguien lo copió todito y lo puso en línea. Y ahora yo ya no uso a la que está en línea, porque me hace más fácil encontrar lo que ando buscando a veces. Así es que el que lo quiera comprar y quiera tener el libro, lo puede buscar en el Instituto de Historia de la Universidad Centroamericana. Los que no quieran hacer eso, no quieren tomar el viaje, no quieren gastar esa plata, y la plata está escasa, voy a hacer una cosa, le voy a enviar a través de puntos de encuentro el enlace que ustedes pueden usar, solo tienen que hacer clic y aparece el libro. Ahí está el libro en línea. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, una vez que nos los envíen, nosotros se lo enviamos por correo a las participantes de este espacio. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés, por todos tus aportes. Fue muy interesante toda la reflexión que acabamos de hacer en este espacio. Agradecerle también a todas las que estuvieron aquí presentes, porque como bien sabemos, estamos en un contexto difícil, en medio de tantos cambios, ¿verdad?, que tenemos en nuestros contextos en la región, de todo tipo. Pues muchos abrazos y mucha solidaridad también para todas y todos en este momento en que estamos teniendo también este paso del huracán. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la paciencia. Cuídense mucho. Gracias, Andrés. Gracias, Carla. Gracias, Cintia. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo estoy segura, Andrés, que vamos a seguir trabajando este tema. Por supuesto. Así que muchas gracias y con esto nos despedimos por ahora y le daremos vueltas para ver cómo continuamos aportando en este aspecto. Me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias a todas. Seguimos en contacto. Un gran abrazo, un gran abrazo.